en ver lo que él está pasando, lo que está viviendo. Ponelo en prioridad antes que otras cosas, que es lo que el domingo pasado hablábamos acerca de este tema, de poner en prioridad, el complejo, ¿sí?, de Adán. Yo soy el primero, la prioridad soy yo. Y Dios dice, no, la prioridad es tu hermano. Esto es palabra de Dios, ¿eh? ¿Cuántos estamos convencidos de lo que estamos diciendo? Es palabra de Dios, Romanos 12:10. Es una exhortación, ¿sí?, a priorizar la vida de tu hermano. La siguiente expresión la encontramos en Romanos 14:13. Y dice la Escritura: por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongamos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. No juzgándonos, no juzgarnos, lualo, los unos a los otros, no juzgarnos. Este es un principio. Si queremos crecer como iglesia, si queremos meternos en todo lo que es el cuerpo del Señor, si queremos explotar en este lugar, dando lugar a todos aquellos que en este mundo y en esta ciudad son tremendamente juzgados por todas las cosas, por gente que no los conoce como por gente que sí los conoce. Juicios en el trabajo, ¿no es cierto? Y no solo hablo de juicios laborales, pero que la gente y compañeros de trabajo se juzgan mutuamente. Juicios dentro del hogar, juicios en el matrimonio, juicios entre hijos y padres. Juzgarse todo el tiempo. ¿Qué es esto? Juzgar es fallar, de alguna manera, es sentenciar, es dictaminar algo. ¿Se te hacen claras estas palabras? Fíjate, enjuiciar, decretar o establecer algo. Yo estoy diciendo y definiendo una situación. Cuando yo enjuicio, para comprender bien el término, vos tenés que ubicarte en el lugar de un juez. Cuando hay un pleito, dos personas buscan normalmente abogados y van delante de un juzgado. Allí va a haber una reunión a donde se van a sentar seguramente algunos testigos y se va a establecer cuál es el problema. El abogado defensor y el abogado querellante estarán allí, ¿no es cierto?, los dos tratando de defender, pero habrá una persona que es el juez, que es el que tiene la última palabra, ¿sí? No sé si has presenciado algún juicio, yo tuve que hacerlo en algunas oportunidades, ¿sí? Y la verdad que uno medio que tiembla delante del juez, porque sabe que cuando va a levantar el martillo y ya ha tomado todas las decisiones y va a pegar 2 golpes sobre la mesa, pues ya estará todo dicho y va a ser muy difícil volver para atrás. ¿Por qué? Porque el juez tiene la capacidad y la autoridad de decretar alguna cosa y de establecerla, enjuiciar, va a sentenciar con su opinión. Y esa sentencia luego deberá cumplirse. Pero esto no es solo así en los juzgados terrenales. Los juzgados terrenales son copia fiel de las leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Yo no sé si todos saben aquí en la audiencia que prácticamente todos los sistemas judiciales y los sistemas sociales, ¿no es cierto?, proceden de la Escritura. Porque el pueblo de Israel fue el primer pueblo que tuvo leyes establecidas para saber cómo conducirse. Y entre ellas estaban los juicios. Así que desde la antigüedad, a través de la bendición de Dios al dar los mandamientos y la guía al pueblo de Israel, luego toda la humanidad tomó de allí. Y hoy vos podés a veces, con mayor o menor medida, caminar por una ciudad que es sana o que es correcta, porque existen leyes allí y hay jueces. Bueno, los jueces dictaminan, decretan sentencias, ¿sabes?
el Señor nos dice, no así entre ustedes. No se juzguen, no decreten sentencia entre ustedes, porque ustedes son un mismo pueblo, una misma carne. No se dividan, no se enjuician. Cuídense de no hacer juicio contra tu hermano. Por hacer juicio y por decretar sentencia, es que muchas veces en la congregación nos encontramos divididos de muchas formas. No, yo no me junto con 2 o 3 porque piensan tal cosa o me dijeron que habían dicho tal cosa de mí, porque se emitieron juicios, aún dentro de la misma familia. Podríamos llevarlo y trasladarlo si esto te sirve al seno de tu familia, en el trato con tus hijos o aún en tu ámbito laboral. Pero yo quiero concentrarlo en el cuerpo de Cristo. Porque cuando nosotros quebramos este mandamiento, la verdad es que el Espíritu Santo de Dios se resiente en medio nuestro, porque la herramienta que Él tiene para que nosotros fluyamos en unidad, nos amemos, nos sanemos, nos cuidemos, es que no emitamos juicio. Porque Él sabe que los juicios salen de nuestra boca como una sentencia, y esas sentencias tienen peso, y esas sentencias dañan, lastiman. Dios dice, no se enjuician. El punto siguiente, allí lo tenemos, Romanos 15:7. Podemos leer Romanos 15:7. Dice, por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recíbanse los unos a los otros. Fuera de este lugar, o digamos, fuera del ámbito del cuerpo de Cristo, ¿sí? Hacia afuera, aquellos que no conocen al Señor, quizás vos podés tener la opción de recibir o no recibir alguno. Pero dentro del ámbito del cuerpo de Cristo, no tenés opción. El Señor dice, recíbanse unos a otros. No hay opción. Uno puede decir, yo con esto me quedo y con lo otro no, ¿sí? Con aquel sí, pero con este no. A este lo recibo, pero a este lo rechazo. ¿Qué es recibir? Admitir, proteger, amparar, atender, cobijar a mi hermano, recoger, refugiar, auxiliar. Todos estos sinónimos tienen que ver con el concepto de recibir a mi hermano. Pregúntate si en medio nuestro, vos y yo, necesitamos ajustar un poquitito esto. Porque si necesitas ajustar esto de auxiliar, estar más cerca del hermano, está bueno que vos hoy lo veas. Quizás viene a tu mente, yo ahora que pienso, no auxilié a mi hermano que estaba en problema la vez pasada, no lo recibí, lo rechacé, me desentendí de él. El Espíritu Santo se mueve en medio nuestro, completando a través de la obra de cada uno de nosotros lo que Cristo quiere hacer aquí en la tierra. Nosotros doblamos nuestras rodillas y le pedimos a Dios que haga una obra poderosa en nuestra vida, pero en el altísimo porcentaje de esos casos Dios va a responderte a través de la vida de un hermano tuyo que va a hacer y va a cumplir este rol. Y vos vas a entender que Cristo respondió a tu oración porque alguien vino y te auxilió, te recogió, te protegió, te amparó, te admitió, te recibió. Esta es una obra que el Espíritu Santo realiza. Señor, yo me siento desamparado. No puede ser eso dentro del cuerpo de Cristo. Si esto está pasando, si esta es tu clamor, Señor, estoy desamparado. Al venir esta mañana a la iglesia o al escuchar este mensaje, vos podés venir y buscar esta cobertura que existe en el cuerpo de Cristo para que ya no te sientas desamparada ni desamparado, porque aquí nos recibimos los unos a los otros. Esto es palabra del Señor. Nos recibimos los unos a los otros. No hacer esto.
Vos podrás encontrar el justificativo que quieras para no hacer y faltar a esto, pero solo entra en el rol de la desobediencia. Desobediencia es desatención a Dios. Puedes levantar tus manos, puedes alabarle, pero si luego lo desobedeces, tu alabanza está citada en Isaías cuando el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón y sus actos están lejos de mí. No te engañes. No nos engañemos. Necesitamos caminar en este principio. El cuarto dice: amonéstense los unos a los otros. En el capítulo 15 también de Romanos, en el versículo 14, la Escritura dice así: estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Qué maravillosa expresión del apóstol Pablo. Estoy tan convencido, dice el apóstol Pablo, de que en medio de ustedes hay tanta bondad, tanto amor, tanta madurez espiritual que podrán amonestarse los unos a los otros. No necesitarán buscar que alguien los amoneste afuera. Aquí mismo podrán ser amonestados. ¿Qué significa esto de ser amonestados? Bueno, aquí hay algunos sinónimos de esta palabra. Es avisar, es reconvenir, es advertir, es sugerir cuando alguien amonesta. Normalmente si alguien viene a decirme que yo estoy haciendo algo mal, a mí me cae pesado. Yo digo, pero ¿qué tenés que mirar? ¿No es cierto lo que yo estoy haciendo? Pero eso es por mi orgullo. O en todo caso, si la persona que vino a amonestarme no vino en ese espíritu que menciona Pablo de bondad, de amor y de madurez espiritual, sino que vino con altanería. Pero si vino en un espíritu sano y me corrige, es lo mejor que me puede pasar. Que alguien dentro del cuerpo de Cristo me diga: Dani, le estás cerrando, te estás equivocando en esto. Vos estás permeable, sos capaz de recibir la amonestación de tu hermano. Cuando pienso en esto recuerdo un poco algo de la cultura portuguesa que aprendí hace algunos años atrás cuando viajé con Teófilo por primera vez a Portugal en el año 2012. Y de cultura portuguesa seguro Eliana nos puede dar una cátedra aquí. Pero hablando con Laura, mi hermana, ella me decía que uno de los grandes choques culturales que tuvo es que cuando ella la educaba a Eliana, que le salió bastante bien, encontraba que la cultura portuguesa tienen este concepto de que entre todos corrigen a los hijos de todos, no hay ningún problema. Y a Laura le chocó porque, claro, acá en Argentina el único que corrige a tu hijo sos vos. Si alguien más le dice algo a tu hijo, le dice: escúchame, para eso está el padre, ¿sabes? Cállate la boquita y quédate piola que yo lo corrijo. Y si es la mamá, ¡wow! Te ladra, te ruge, leona, ¡wow! Pero es cultural, es cultural. Por ejemplo, en Portugal no es así. Vos vas en el colectivo, tu hijo hace algo mal y la vecina de atrás en el asiento lo corrige. Y los portugueses dicen: ¿viste? La señora te corrigió. ¿Todo bien? Porque culturalmente está perfecto. Pero nosotros no. Nosotros pensamos que todo el mundo se mueve con nuestras leyes. Cambiamos lo que es cultura por principios. Las culturas son culturas. Los principios están en su palabra. Esto es un principio. Lo otro es cultura. Esto no cambia y es divino. Lo otro cambia a medida que cambies de país. Amonestarse, corregirse, es algo sano. A nosotros los argentinos nos cuesta mucho, ¿sí? Siempre recuerdo un triste dicho que nos define en Sudamérica diciendo que si un argentino se quiere suicidar, lo primero que puede hacer es subirse a su orgullo y lanzarse de allí, porque seguro muere. Y en verdad, somos el país más soberbio de Sudamérica. Nos caracteriza. Horrible, horrible. Saquemos eso porque eso es cultural, pero abramos los ojos a esto, que esto es divino. Reconvenir a nuestro hermano, advertirle, sugerirle, exhortarlo, prevenirlo, aconsejarlo. ¿Buscas el consejo?
No hay nada más sano que eso. La Escritura nos dice en el libro de Proverbios que en la multitud de los consejos está la sabiduría. A mí me gusta mucho recibir consejos, me gusta mucho preguntar. No tengo conflicto con sentarme aún con alguien que quizás no conozco, pero es idóneo en el tema para decirle cómo se hace esto. ¿Sí? Hoy cada vez menos hacemos eso. Hoy vamos a internet, googleamos y ya está. No necesito de nadie. San Google me dice todo. Mi amonestador es San Google. No. En el cuerpo de Cristo funciona la vida de cada uno de nosotros para que nos amonestemos unos a otros. Iglesia, ¿estás dispuesta a recibir amonestación de tu hermano? A ver las manitos. Bueno, el resto se tiene que cambiar de congregación. A ver. 14. Romanos 5:4, 15:4, es 15:14. Perdón, gracias Gabriela por la amonestación. Ella tiene esta costumbre arraigada de amonestarme. Pero la verdad es de bendición para mi vida, así que no me quejo. No me quejo realmente. Vamos al punto 5. Fíjense en qué simple, qué sencillo. Romanos capítulo 16, versículo 16. Dicen, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Ay, qué simple, saludarse, eso es fácil. ¿Sí? Me pregunto si nos saludamos todos en este lugar. O, a ver, voy a usar aquí un ejemplo que me enseñó mi esposa, ¿no es cierto? Mi esposa dice que ella tiene visión perimetral y que la mayoría de las mujeres lo tienen, ¿verdad? O sea que ve para los costados. Ella está mirando para allá, pero ve lo que está haciendo fulano de este costado. No sé cómo hace. Yo casi que lo llamo brujería eso, pero no. Es visión perimetral. Bueno, visión perimetral. Entonces, yo sé que eso que puede ser muy útil en algunos momentos, especialmente si está con el hermano esposo al lado y el esposo está mirando para otro lado, ¿no es cierto? O está mirando, vaya a saber qué, y la esposa lo vio. Entonces puede ser muy útil, pero también es un detalle. Yo les rogaría, hermanas, aquí que en la iglesia no usen la visión perimetral, porque por medio de esa visión ustedes pueden saber que en el pasillo de al lado va caminando la hermana fulana, a la cual no piensan saludar. Por tanto van a tomar hacia la izquierda porque saben que ella va por la derecha. Y ni miraron, pero saben que está ahí. Me pregunto si en este concepto, y no en el hecho de que simplemente no nos podemos saludar entre todos, porque somos un montón, a veces esquivamos el saludarnos aquí en medio. Obviamente el Señor nos exhorta y nos dice salúdense los unos a los otros, porque está esperando que nosotros ejercitemos esto. ¿Qué es esto de saludar? Agasajar, brindar, aplaudir, elogiar, entre otras cosas. Te saludo, te reconozco. Cuando alguien saluda, tengo un amigo, ustedes lo conocen, Fernando Omar Díaz, ¿sí? El pastor que ha venido para Maín. Él me saluda y me dice, hola capo, genio, qué sé yo, qué sé cuánto. Ya me satura de elogio. Fernando, todo bien con eso, pero me satura de elogio. Pero su saludo es así. Y si te saludó Fernando, seguro te dijo eso. Qué capo que sos, cómo andás, genio total. Y qué sé yo, le gusta saludar de esa manera. Porque el saludo, digamos que lleva implícito este tipo de expresiones. No es esta de cosa de, ajá. No, es saludarse. Es encontrarse, es abrazarse, es estar allí, ¿no es cierto? Y poder contenerse unos a otros, brindarse mutuamente. Saludaos los unos a los otros. Lualo, los unos a los otros. No desatiendas esto, porque en medio de un saludo puede venir hacia tu vida una palabra. ¿Cuántas veces alguien me ha abrazado, me ha saludado? Y cuando ya parecía que todo había terminado allí, me dice, quiero decirte algo de parte del Señor. Y me trae una palabra de ánimo, de exhortación, de aliento, de lo que fuera. Es maravilloso poder saludarnos. Si no tenés esta práctica, no solo te estás perdiendo esto, pero no estás caminando en un principio. Y en el cuerpo de Cristo caminamos en los principios que Él establece, no lo que nosotros elegimos. ¿Estamos de acuerdo? El cuerpo es de Él, ¿verdad? Él es la cabeza. Él estableció 12 principios para los cuales nos movemos. Saludarse es uno de ellos. Vamos a ir
al sexto principio. Dice, sírvanse los unos a los otros. Lo tenemos allí en Gálatas capítulo 5, versículo 13, que precisamente dice esto, sírvanse los unos a los otros. En esta expresión está demarcando algo especial. Dice, hermanos, ustedes han sido llamados a libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Sírvanse. Esto no es el concepto de servirse como decir, yo ando con una bandeja de sanguchitos de miga, de jamón, queso. A ver, hasta ahora podría haber alguno de crudo. A mí me gustan esos que se llaman primavera, ¿vieron? Como mucho huevo adentro. Y decir, bueno, paso y es una expresión, un servicio, sí, pero no habla de ese sírvanse, habla de un sírvanse mucho más profundo. Miren que pone en el contexto de esta expresión, sírvanse en el contexto de la libertad. Y dice, ustedes han sido llamados a libertad, ahora les pido que se sirvan como siervos. El siervo está en condición de esclavitud, es distinto, ¿sí? Y el apóstol Pablo coloca esta expresión de servirse unos a otros en el contexto de la libertad que tenemos, con una fuerte confrontación diciendo, estamos en una total libertad, pero sean siervos los unos de los otros. Este es el concepto, sean siervos, ayúdense a ejercer, trabajar, ocuparse, contratarse, ofrecerse, encargarse, por poner algunos de los sinónimos que aparecen en el diccionario. Se trata de que tenemos que servirnos, que somos siervos los unos de los otros. No es una expresión simplemente de te convido un sanguchito, ¿sí? O te sirvo un poco de jugo a la salida. No, que tenemos que servirnos unos a otros. Mi vida necesita entrar en una función de servicio hacia tu vida porque yo te prefiero a ti. Vos estás en lugar de preferencia para mí, entonces yo necesito servirte. No es una opción. ¿Alguien tiene algún pensamiento en relación a esto que te viene? Yo te pido que uses estos momentos donde estamos hablando para que relaciones situaciones de tu vida con la iglesia. Porque se trata del cuerpo, de servirnos unos a otros. ¿Estás sirviendo a tu hermano? ¿Te estás ocupando de él? ¿Lo estás atendiendo como corresponde? ¿Lo pones en primer lugar? ¿Bajás de tu, cualquiera sea lo que vos pensás en la situación en la que te encontrás o en la función en la que te encuentres? Las funciones en la iglesia no son jerárquicas, todas son de servicio. Una función jerárquica se encuentra fuera del cuerpo de Cristo, en el mundo. Entonces los jefes no sirven a nadie, los que están en alta estratos sociales no sirven a nadie, todos los demás los sirven a ellos. Pero en la iglesia no es así. Jesús mismo nos dijo, yo he venido, soy Dios y estoy lavando sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué nos lavó los pies el Señor? Porque nos sirvió. Estuvo listo para atendernos y tomar una posición absolutamente humilde de servirnos. Queridos, si vos no encontrás servicio en medio nuestro, entonces amonestémonos los unos a los otros hasta que el servicio sea una constante entre nosotros. Pero un servicio basado en la amistad, en el amor, no en la obligación. Yo no puedo imponerte, vos haceme esto por favor, porque yo tengo más años en la iglesia. Y vos hace poquito que entraste, o hace mucho que entraste, pero no tenés mis cualidades para hacer tal cosa, así que por favor haceme esto. No, nos servimos, somos siervos unos de otros. Este es el espíritu del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos servimos mutuamente. Bajemos la soberbia, hermano, porque estamos llamados a servirnos por la palabra del Señor. Y si esto no fuese suficiente,
La expresión que sigue nos ayuda. ¿Cuál es? Sopórtense, los unos a los otros. Sopórtense. Hay que soportarlo al pastor. Hay que soportarlo. Sopórtense. ¿Qué es esto? Soportar, desde el concepto más bajo, podríamos decir, es esto de me lo aguanto. Hasta ahí. Me lo banco, como dicen los pibes hoy. Pero soportar es otra cosa, es sostener, es mantener, es aguantar, pero no aguantar de me lo aguanto y punto, sino lo estoy aguantando, ¿sí? Lo llevo en mi hombro, lo soporto, lo aguanto, resisto, lo tolero su peso, sobrellevo. Y dejé allí la palabra sufrir, porque también está como sinónimo, ¿sí?, de esta palabra, sufrir. ¿Por qué? Porque le arisqueamos un poquito a sufrir. Y la Biblia dice, sufran los unos por los otros. Cuando vos estás haciendo algo por tu hermano y estás tolerando, estás ayudando, estás aguantando el peso. ¿Sabes qué lindo? En el libro de Gálatas, este mismo, la Biblia nos dice que cuando alguien peca, nosotros tenemos que ir, ¿sí?, y ayudarlo. Considerando tu propia vida, dice, no te pongas encima diciendo, bueno, voy a ayudarlo a este que pecó, como que yo no pudiera caer, dice la Escritura, considerándote a ti mismo, ¿sí?, para sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando uno comete un pecado dentro de la iglesia, lejos de apuntarlo y de expulsarlo, si esa persona quiere realmente ser sana, pero ha cometido un error, cualquiera sea el pecado, ¿escuchás? Cualquiera sea el pecado, vos y yo necesitamos ir y ayudarlo a cargar ese pecado. Te vas a sentir mal porque estás pecando, te vas a sentir con vergüenza, vas a sentir esto. Vamos a ayudarte, vamos a ir juntos en esto. Porque la ley de Cristo nos enseña a soportar los unos el peso de los otros. Y cuando habla de esto, habla de peso de pecado. Y vos vas a decir, pero pastor, yo no puedo hacer eso porque me contamino con el pecado. No, ese mismo versículo más adelante nos dice en la Escritura que cada uno llevará su propia carga, que no es así. En el capítulo 6 mismo. O sea, cuando vos te acercás a tu hermano, cuando vos te acercás a mi vida porque yo cometí un pecado y venís y me decís, Daniel, vamos juntos, yo sé que esto te avergüenza, que esto que hiciste está mal, quiero ayudarte para que salgas adelante. Vos no te contagiás de mi pecado. La Escritura dice, cada uno lleva su propio pecado, pero ayúdense y sopórtense a ayudar la carga del pecado, a llevarla juntos. Porque el pecado obviamente que trae consecuencias y a veces esas consecuencias son tan demoledoras que terminan alejando a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Solo porque cayeron en pecado. Por algo se habrá apartado. No. ¿Será porque nosotros no nos soportamos que los hermanos se fueron? No estuvimos listos para sobrellevar la carga de nuestro hermano ni el pecado de él. Y si quiere cambiar, puede. También la Escritura dice que aquel que no quiere cambiar, bueno, quéitenlo por gentil o publicano. Pero si el hermano quiere cambiar, primero acércate. El mismo Señor Jesús nos dijo, primero andá solito y arreglá las cosas con el hermano, decile a ver si quiere cambiar. Fue sorprendido. Vos te diste cuenta de un pecado, no lo divulgues. Después, si no te hace caso, llama a 2 o 3 hermanos, porque todos tienen esta actitud de soportarse unos a otros. Te juntás, che, vamos a hablar, vamos, nos juntamos. Flavia, por favor, Mariano, juntémonos, vamos. Hay un pecadito de la hermana Gabriela acá. Necesitamos juntarnos para ayudarla. Entonces nosotros que tenemos un espíritu sano, que queremos ver a Gabriela bien, nos acercamos entre los 3, porque yo le dije ya, pero no cambió. Entonces vamos los 3, hablamos con Gaby. Che, Gaby, queremos ayudarte, esto está mal. ¿Por qué? Porque nos soportamos unos a otros. Y si pasamos a la 4ª fase, que es que Gabriela nos rechaza todo, estamos al horno. Dice, tenlo por gentil o publicano, mi amor, por favor, reacciona. Soportándonos. Soportame mi vida. Ella viene soportando hace 27 años. Tiene una
ejercicio en el soportar, maravilloso. Los unos a los otros. Vamos a pasar al otro, el número 8. Dice en Colosenses, ¿sí? Colosenses capítulo 3, versículo 9, lo siguiente. Colosenses 3, 9. No se mientan los unos a los otros, pues ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Sean veraces. Mira, no importa qué, sé veraz, sé sincero. No nos mintamos los unos a los otros aquí adentro, ni afuera. ¿Está bien? Somos el cuerpo, adentro y afuera. ¿Qué es ser veraz? Es ser sincero, es tener franqueza, es ser claro. ¿Sabes que las medias verdades no son verdades, son mentiras? Hay que ser claro. Fidelidad, autenticidad, seriedad, nobleza, confianza, todos atributos de la veracidad. ¿Cuántas veces has escuchado esta expresión? Yo lo he escuchado muchas veces. Pastor, tengo que hacer unos trabajitos en casa. ¿Vos sabés de alguien que se dedique a esto? Sí, tengo uno. No, pero que no sea de la iglesia, hermano. Que no sea de la iglesia porque lo de la iglesia... ¿Cómo? ¿Sí? Ese es el concepto que corre en muchísimos lugares. A ver, entre nosotros, vos tenés a tu hermano que no te va a mentir. Y si te miente habrá que amonestarlo. Pero necesitamos cultivar que no nos mentimos entre nosotros, que somos veraces entre nosotros, que somos fieles los unos a los otros. Porque esto es principio del cuerpo de Cristo. Tú vienes y yo vengo, vos venís los domingos a la mañana a adorar como cuerpo al Señor, pero luego esa expresión tiene que ser concreta en hechos reales y no podemos estar mintiéndonos entre nosotros. Si hay cosas que necesitas decir, decilas, hermano, pero no nos mantengamos bajo el manto de la mentira. Erradiquemos la mentira del cuerpo de Cristo y vamos a andar maravillosamente bien. El punto número 9 dice, aliéntense los unos a los otros, y allí la Escritura está planteando en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18, y dice, por tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras, y las palabras que está expresando allí en medio del contexto es que cuando uno parte de esta tierra debemos saber que parte con el Señor. Por tanto, dice hacia el final, entendiendo toda la verdad de Dios, anímense los unos a los otros en medio de las pruebas. En el día de ayer tuve que estar por un momento con varios de los hermanos de aquí de la iglesia acompañando a un matrimonio que perdió a su hijo de 8 añitos, tenía Tiago, 8 añitos. Y la verdad, en medio de un dolor muy grande, ¿sí? Había muchísima gente de la iglesia rodeando a esta pareja. Una situación muy difícil, pero mucha gente, muchos ahí alentando a este matrimonio. Aliéntense unos a otros. La Biblia no dice que no vamos a pasar situaciones difíciles, de muchas índoles. Esa es una de las más duras, pero de muchas índoles. ¿Y qué dice? Aguantátelo solo. No. Dios dice no. En el cuerpo, aliéntense unos a otros mientras ustedes están pasando por situaciones difíciles. Animen, estimulen, reaviven, conforten, consuelen, reconfórtense entre ustedes. Porque esto es principio del cuerpo de Cristo. Principio. Anímense y aliéntense los unos a los otros. Llegamos al punto 10 o al 10º principio del cuerpo de Cristo, que dice exhortándoos los unos a los otros. Hebreos capítulo 3 versículo 13 nos plantea esta expresión y nos dice lo siguiente. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se digan hoy,
para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Fíjense en que la expresión que está escrita en Reina Valera 1960 es exhórtense unos a otros, y acabo de leer en Reina Valera contemporánea, anímense. La expresión es exhortarse, de allí viene la raíz, ¿sí?, de la palabra en el griego, luego en el latín y luego llega al español. Pero esta expresión exhortando, que muchas veces la mal usamos, ¿sí?, porque entendemos que exhortarse es como bajar la caña, como usamos una expresión muy común, digamos. No, exhortar no es eso. Saben que exhortar es, el concepto de la raíz es pararse al lado de y mostrar hacia adelante cuál es el camino. Esa es exhortación. Entonces, cuando vos te parás al lado de alguien que está mirando para el piso y no ve el horizonte ni el camino que tiene que caminar, vos te parás y lo animás, levantás su vista y le decís, mirá, hacia allí vamos. Y lo estás exhortando. Lo estás animando, lo estás induciendo, estás rogando, suplicás, le pedís, lo animás, lo alentás y lo incitás a que cambie, a que corrija, a que acomode algo que le va a provocar un daño a su vida. Y sabemos, y debo saber yo, que si algo provoca a alguien daño en el cuerpo de Cristo, luego todos nos dañamos. Todos. No es esto de, mi pecado me afecta a mí nada más. No ocurre eso jamás en ninguna esfera y en ningún lado del mundo ni en ningún lado de la historia. El pecado afecta siempre a mucha gente. Mi pecado afecta mi vida, mi relación con Dios, y luego afecta a mucha gente. Y Dios dice, exhórtense, párense al lado y levanten la vista unos a otros, los unos a los otros, se exhortan. Hermano, esto es importante, debe fluir en el cuerpo la exhortación. ¿Saben cuando yo me doy cuenta que no hay un buen nivel de exhortación dentro de la iglesia? Y cuando todo el mundo dice, anda a hablar con el pastor. Ahí me doy cuenta. Porque parecía que el único que puede exhortar soy yo. Y eso es bastante lejos de la realidad. Por empezar, porque no tengo el conocimiento para hacerlo en todas las áreas. Pero ¿sabés por qué pasa esto? Yo sé que no se hace de mala intención. Pero es esta cosa de no ejercer nuestro lugar dentro de la exhortación y dentro del cuerpo de Cristo. No, pero yo no soy nadie. Sí, sos mi hermano, sos su hermano. No, que lo haga el pastor. Está bien, yo te entiendo en tu expresión y sé que es sana, pero no está bien. Necesitamos madurar. Vos necesitas encontrar tu rol y tu vida depende, ¿sí?, de tu hermano, y vos podés afectar la vida de tu hermano para rogarle, suplicarle, para animarlo a cambiar. ¿Me entendés? Porque la exhortación y el mandamiento es los unos a los otros. ¿Ok? Todos estos principios, los unos a los otros. En el versículo 4, en el capítulo 4 de Primera de Pedro, en el versículo 9, dice, hospédense los unos a los otros. Y allí algunos sinónimos. ¿Qué es hospedar? Yo no tengo hospedaje, pastor, mi casa es chica. Habrá algún hermano que tenga hotel, que tenga hospedaje para dar. Ese que hospede los unos a los otros. No, se le llena el hotel. No, es en tu casa, es con tus comodidades. ¿Qué es? Es albergar, ¿sí?, alojar, cobijar, recibir, amparar, refugiar. Por muchísimos años la iglesia está perdiendo este concepto de hospedar. Hace muchos años atrás, cada vez que llegaba alguien de visita a la iglesia, los hermanos se peleaban por recibirlos en su casa. No, que venga a mi casa, viene un pastor, viene un misionero, viene un hermano de otra congregación que tiene que hacer unos estudios, que venga a mi casa. Y nos peleábamos dentro de la iglesia para ver quién iba a hospedar al hermano, porque era una bendición. Ahora entramos en un sistema social donde vivimos tras las rejas, ¿sí? Rejas en nuestras ventanas, rejas en nuestras puertas, asustados de que un montón de pasos. Yo que voy a abrir la puerta de mi casa, ¿qué sé yo quién es? A ver, si hay una referencia de quién es el que está viniendo,
Yo quisiera que vos entiendas que esto es un mandamiento bíblico, hospedarse los unos a los otros. Ojalá en los próximos encuentros que tengamos, ¿sí?, podamos abrir nuestras puertas de nuestras casas para recibir hermanos que vienen de otros lugares y que sea menos gravoso para ellos. Esto es algo sano y es algo bíblico y es un mandamiento de Dios. Debemos hospedarnos. Quiero decirte otra situación y aprovecho. El año que viene en la escuela bíblica estaremos lanzando un programa para asegurarnos la asistencia de todos los niños que vienen, porque hemos liberado durante los últimos años a que los niños lleguen como puedan. Y yo sé que hay un compromiso, que un auto tiene, 4 cintos de seguridad y el que maneja normalmente, y no se puede llevar más que eso porque sería un riesgo. Pero quiero decirte, y desde hoy te adelanto, que necesitamos caminar en esto de ser hospedadores, de amparar, de albergar, de cobijar, de recibir, de refugiar. Y lo podemos hacer con los niños el año que viene. Quisiera que un gran número de ustedes se sume a una lista de hermanos que van a estar llevando y trayendo a los niños a la escuela bíblica, porque necesitamos extender esto. Puede que tengas tus ideas de cómo se hace. Yo lo he hecho durante 27 años. Y la verdad, ha sido una bendición para mí. Y quiero decirte que vas a ser de bendición para muchos. ¿Saben quién bendijo mi vida? Por muchos años, a mí, a mi hermana Sandra, a mi hermanita Laura, Pirucha Ibáñez y Lucio. Ellos vivían a la vuelta de mi casa y por años, nosotros todos los domingos salíamos a la mañana temprano, dábamos la vuelta y esperábamos, y Pirucha nos abría la puerta. Lucio, sí, medio rengueando, salía, abría el portón de chapa, sacaba su Taunus y nos subíamos allí. Y él iba a buscar un montón de niños. En aquel tiempo no había problema con el cinturón de seguridad. Era entrar niños en ese auto hasta que se pudiera. Y luego íbamos. Y muchos de ustedes tienen testimonio de esto porque han vivido lo mismo que yo con otros tipos de vehículos, ¿no es cierto? La iglesia esta nació criando muchísimos jóvenes en la educación cristiana a través de ese método y lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque hemos perdido el hospedarnos, el preocuparnos los unos a los otros, el albergar en nuestra casa y con nuestras cosas. No son nuestras cosas. ¿De quién es el auto? Cuando lo recibimos, venimos a la iglesia y decimos, el auto que Dios me dio. Y cuando Dios lo necesita, decimos, Señor, mi auto. Epa. Vamos al número 12. Ese reloj está bien. Gracias, Raúl. Te quiero. Me soportás. Gracias. Y lo que voy a hacer ahora a la salida es esto que dice el último punto. Abrazando, te voy a abrazar, Raúl. Abrazándoos. Rodear, estrechar, envolver, abarcar, comprender, contener. Hechos 21:6. Terminé con esto para que al salir de la iglesia todos nos abracemos. Este es el punto número 12. Pero ¿sabes qué? Lualo, los unos a los otros. Dios nos exhorta a abrazarnos los unos a los otros. Y sinceramente les pido disculpas por el horario porque no había visto la hora. Que la paz del Señor esté sobre vuestros corazones. Él alza su rostro sobre ustedes y tiene de ustedes paz. Y tengan ustedes de mí misericordia como el Señor tiene de ustedes. Jehová los bendiga y los guarde. Aleluya. Nos vemos en el bautismo. Dios los bendiga ricamente.